Queridos alumnos, sean bienvenidos a una nueva clase de Derecho Penal. En esta oportunidad todavía la parte general, Derecho Penal para el ISEP, la Escuela del Instituto de Seguridad Pública. Hemos visto el delito como un hecho típico, antijurídico y culpable. El hecho, en sentido amplio, como acción o omisión, la conducta humana que puede manifestarse como acción o omisión, la acción consistente en un hacer desde el punto de vista ontológico y en la violación de una norma prohibitiva desde el punto de vista jurídico. La omisión como un no hacer desde el punto de vista ontológico, fenomenológico, del mundo de las cosas, y como la violación de una norma preceptiva desde el punto de vista jurídico. Como ejemplo del primer hecho, de la primera conducta, la acción, el artículo 79, el que matare a otro, si alguien mata, viola la norma que prohíbe hacerlo, la norma se infiere del tipo. No hace falta demasiadas luces para saber que si una conducta es amenazada con pena, luego inferimos que está prohibida. Como ejemplo de la segunda forma de manifestación del hecho, la omisión, el artículo 108, el que encontrando perdido, desamparado a un menor o a alguien amenazado a un peligro cualquiera, no le prestaré ayuda sin riesgo personal o no diré aviso a la policía. Todas estas circunstancias que rodean a un mandato legal, violación de esa norma preceptiva, tenemos a la omisión. Bien, también estudiamos que para el autor existe la denominada comisión por omisión o omisión impropia, aquel que viola una norma prohibitiva mediante un no hacer. El ejemplo de la madre que amamanta al niño, y que para algunos autores, entre los cuales me encuentro no como autor sino como docente, esto se encuentra suficientemente resuelto en los tipos impropios de omisión, como por ejemplo el artículo 106 del Código Penal, respecto de aquel que, teniendo la posición de garante sobre la vida o la salud de alguien amenazado de un peligro cualquiera, o a quien haya incapacitado, a quien deba cuidar, por ejemplo, la madre respecto del hijo, y no lo cuida, tiene una pena determinada, y si se causa la muerte producto de este abandono de persona, la pena se agrava. No existe ni la cláusula de correspondencia ni la cláusula de equivalencia en el código al inicio. También hemos dicho que estas acciones u omisiones, estas conductas humanas exteriorizadas, pueden manifestarse como dolosas o culposas, dolosa con conocimiento y voluntad, culposa por violación al deber de cuidado, un defecto de programación de conducta, y da lugar entonces al tipo doloso de comisión o tipo doloso activo, al tipo culposo de comisión o tipo culposo activo, y a los tipos omisivos. Estas son las formas de manifestaciones de los tipos penales conforme a la evolución doctrinaria. Cada una de estas categorías, acción, tipo, tiene una faz positiva en donde verificamos los elementos que se necesitan para que encontremos el concepto, por ejemplo, de acción. Tiene que ser humana, no debe haber fuerza física irresistible o estado de inconsciencia, no debe tratarse de un movimiento reflejo, y los elementos que lo excluyen. Por ejemplo, en el tipo doloso de comisión, por poner ejemplos de uno, que incluye el aspecto subjetivo. Bueno, el conocimiento y la voluntad lo incluyen, el error o falta de voluntad excluyen el tipo doloso de comisión en el aspecto subjetivo. Recordemos que el tipo es complejo y todo tipo tiene un aspecto objetivo y otro subjetivo. Hecho que fuera este breve repaso al que hemos acostumbrado a realizar durante cada una de las clases que hemos dado presenciales, inclusive estas a distancia, pasamos a analizar la antijuridicidad. El autor nos indica que la relación existente entre tipicidad, lo que hablábamos recién, y antijuridicidad, es estrecha, pero no deben confundirse. Desde ya adelanta, no acepta la teoría de los elementos negativos del tipo o de la antijuridicidad, o de la tipicidad como ratio essendi de la antijuridicidad.
La tipicidad a través de la realización de un juicio de subsunción, de valoración de si el tipo puede abarcar la conducta realizada o si la conducta realizada por el sujeto activo entra dentro de algún tipo penal, eso es un juicio de subsunción, nos indica si una conducta se ajusta o no a un determinado tipo penal. La antijuridicidad, en cambio, nos revela si esa concreta acción que hemos considerado que encuadra en un tipo penal es o no contraria a derecho. Habíamos dicho que debe entenderse al análisis de la antijuridicidad como una esfera perfecta, voy a tomar una acá bastante prolija y perfecta, que apoya sobre un plano perfecto, donde apoya el punto de la esfera sobre el plano. Apoya solo ese punto sobre un punto del plano o toda la esfera sobre todo el plano. Este ejemplo gráfico que utilizamos en derecho penal nos permite ver que no debemos analizar el momento concreto, es decir, si solo hay un tipo, sino si en realidad esa acción en su completitud se opuso o no en un determinado momento al derecho. Este es el análisis de la antijuridicidad. Como diría un querido profesor español, Enrique Bacigalupo, argentino, pero radicado en España hace muchos años, en definitiva, la antijuridicidad es la verificación de la no concurrencia de causa de justificación. Así es que, analizada entonces la antijuridicidad, o definida como la oposición del hecho con el derecho, debemos preguntarnos por sus manifestaciones o su forma de manifestación. Podemos señalar que hay una antijuridicidad formal, que es esto, la mera oposición del hecho con el derecho, y una antijuridicidad material, que puede ser vista desde el disvalor de la acción. Cualquier acción injusta desde el punto de vista penal es considerada disvaliosa, matar a otro, abusar, apoderarse de las cosas de los demás, y además, desde el punto de vista de la víctima, causa lesión. Es decir, disvalor de acción y de resultado constituyen en alguna medida la antijuridicidad material. Sobre las relaciones existentes entre estos dos niveles de análisis, tipo y antijuridicidad, algunos han dicho que la antijuridicidad es la ratio essendi, la tipicidad es la ratio essendi de la antijuridicidad, o el tipo penal es la ratio essendi de la antijuridicidad. Si hay tipo, la antijuridicidad está allí contenida. Algunos, como por ejemplo los partidarios de la teoría de los elementos del tipo, entienden que la tipicidad y las causas de justificación constituyen una unidad, porque la concurrencia de una de estas últimas elimina no solo la antijuridicidad, sino también la tipicidad. Las causas de justificación son tipos permisivos o elementos negativos del tipo. Y allí su nombre, teoría de los elementos negativos del tipo, de acuerdo a lo cual un hecho o conducta humana podría ser considerado o típico o justificado. Luego, si es típico, analizaríamos la culpabilidad. El injusto sería no más que este injusto típico, hecho típico, que no está justificado. Si el hecho estuviera justificado, negaría la tipicidad. El autor no lo ve así porque, como hemos adelantado, los elementos para negar la tipicidad pueden darse por otras circunstancias, desde el punto de vista subjetivo por el error, por la falta de voluntad, desde el punto de vista objetivo por la falta de posibilidad de imputación al tipo objetivo, de relación de causalidad, de características propias del sujeto activo, por ejemplo, alguien que cree ser funcionario público y poder pedir una dádiva y creer que realiza cohecho y no lo realiza porque no lo es tal. En definitiva, la teoría de los elementos negativos, para lo cual el autor las diferencia, la teoría de los elementos negativos del tipo y el tipo como ratio essendi en la antijuridicidad. El tipo conforma una razón de ser de la antijuridicidad y las causas de justificación niegan el mismo.
es una postura. La postura que sigue el autor es la contraria, el tipo es la razón de conocimiento, a esto le denominan con ratio cognoscendi de la antijuridicial, es como una señal de que puede haber antijuridicidad. La clase presencial, y voy a repetir el ejemplo, decía, supónganse que nos invitan a un asado, pero no sabemos dónde es en una quinta alejada, en una determinada ciudad. Y bueno, vamos hacia el lugar cercano y en un momento vemos unos autos y humo y olor a carne cocida y dijimos, bueno, por acá hay asado. A lo mejor es al lado del asado, no es justo ahí. Pero ese humo, ese olor a carne cocida, ese grupo de personas que se encuentran reunida, nos hace presumir que puede ser nuestro asado. A lo mejor no. Bueno, el tipo funciona así respecto a la antijuridicidad. Si el artículo 162 dice que es punible el que se apoderare de una cosa mueble total o parcialmente, ilegítimamente de una cosa mueble total o parcialmente ajena, lo cierto es que pareciera que si me quedo con el saco de otro, me estoy cometiendo hurto. Pero a lo mejor era una noche de mucho frío, el otro se había ido a su casa y la única forma de evitarme un resfriado era con el saco de otro, que yo sabía quién era, y lo tomé esa noche para devolverlo y evitarme ese resfriado. Yo, que sufro de problemas asmáticos y una serie de cosas, podía bien configurar la causa de justificación de estado de necesidad. El tipo nos adelantó, como el humo del asado, la posibilidad de que fuera antijurídico, pero luego no hubo antijuridicidad. Ahí no estaban los compañeros de asado, estaban en el otro lado. No hubo antijuridicidad porque había una causa de justificación. ¿Qué son las causas de justificación? Son fuente de exclusión o negación de la antijuridicidad desde el punto de vista jurídico. Son permiso para cometer hechos típicos. En su oportunidad vimos que existían tres tipos de normas en materia penal: las normas prohibitivas, las normas preceptivas. Las primeras daban lugar desde el punto de vista jurídico a la acción punible, la segunda a la omisión punible, y las normas permisivas dan lugar a las causas de justificación, permisos para cometer hechos que en líneas generales son considerados delitos. La existencia de causas de justificación es consecuencia del reconocimiento, ya aludido, de que pese a que una conducta para ser tipificada debe ser en general desaprobada, tener esto de antijuridicidad material, matar, robar, surge del ordenamiento jurídico la advertencia de que en algunos casos particulares esa misma conducta, en vez de ser desaprobada, debe ser aprobada. Matar en legítima defensa, robar en estado de necesidad. Quien actúa cubierto entonces por una causa de justificación no actúa contra el derecho, sino que lo refuerza. No actúa ilícitamente, no delinque. Debemos aquí tener presente lo que hemos considerado respecto de la unidad de la antijuridicidad. Esta idea de la esfera perfecta que apoya sobre el plano perfecto. No solo apoya ese punto de la esfera, el ordenamiento jurídico, sobre este punto del plano, la realidad, sino que apoya toda la esfera. Y en la completitud de la esfera puede haber permisos para cometer este punto que apoya aquí, que es típico. Por ejemplo, la legítima defensa, por ejemplo, el estado de necesidad. Las justificantes no son perdones o disculpas, con que se beneficia a quien actuó ilícitamente, sino que son permisos para actuar en circunstancias que en otras circunstancias podrían ser consideradas típicas. Desde el punto de vista de las consecuencias jurídicas que trae la existencia de la causa de justificación y actuar justificadamente, podemos decir que el autor que actúa justificado no puede imponérsele una pena. A quien actúa justificadamente no comete delito.
que por resultar el hecho justificado para todo el derecho penal, ninguna consecuencia gravosa podrá derivar desde el punto de vista administrativo o civil, sin perjuicio de que si hubiere realizado un daño o un enriquecimiento sin causa producto del actuar injustificado, deberé reparar desde el punto de vista civil, pero no puede haber consecuencias respecto de lo que no es considerado delito. Es decir, no deberé una indemnización por un delito no cometido. En todo caso, si he robado, como poníamos en clase, la lancha del vecino para poder huir en una creciente y la he roto en la huida, deberé pagar la rotura. O si la he gastado la nafta, deberé pagar la nafta. Pero esto no implica que deba ser condenado y pagar el agravio moral producto del hurto a través de una reparación o indemnización por el uso indebido. No, porque desde el punto de vista penal no hubo delito. Que frente también a una actuación justificada de una persona, las demás deben mantener una actitud de tolerancia para con tal acción. Lo que, entre otras cosas, impide que se resista intentándose una legítima defensa a quien actúa justificadamente. Si alguien es agredido y se defiende, no pueden venir otros a agredirlo o a atacar a quien se defiende. Que las consecuencias derivadas de considerar el hecho como ilícito se extienden hacia todos los partícipes del hecho, puesto que la justificación es objetiva, es decir, si el hecho es lícito, se extenderá a todos los partícipes desde el punto de vista que es objetivo. Si fui agredido y me defiendo y alguien me ayuda a defenderme, mi colaborador en la defensa, en la medida de que no se exceda las personas que se están defendiendo, no son punibles. Ahora, ya que estamos en este punto, la justificación se extiende hasta donde es necesario. Y si fui agredido y logré defenderme e imposibilitar la continuidad de la agresión, tanto yo como mis colaboradores debemos cesar. De ahí en adelante, cualquier daño que se produzca será venganza y eventualmente será un hecho delictivo. En cuanto a los fundamentos políticos criminales de las justificantes, hay dos teorías. Algunos han sostenido una tesis monista. Monista significa única, de mono, de uno, que sostiene la existencia de un único principio en que se hallaría la salvación del bien jurídico preponderante o en la obtención de la mayor utilidad posible. La teoría pluralista, por su parte, afirma la imposibilidad de reducir la fundamentación a una sola explicación de por qué aceptamos las causas de justificación, y en sus versiones más actuales señala que lo que puede apreciarse es la concurrencia de diversos principios generales del derecho que intentan agrupar ordenadamente las causas de justificación. El ejercicio legítimo del derecho, la defensa de un bien, la adecuación social de la conducta, serían, si se quieren, las distintas fundamentaciones o principios generales que justifican la existencia de causas de justificación. La justificación, como, si se quiere, tipo permisivo, va a tener aspectos objetivos y aspectos subjetivos. Lo van a encontrar en el parágrafo 300, página 188, elementos objetivos y subjetivos de los justificantes. La justificación depende de la concurrencia, entonces, de elementos objetivos y subjetivos. Como elemento objetivo de la justificante se encuentra en la presentación de las circunstancias propias de la causa de justificación. En la legítima defensa, agresión ilegítima, necesidad de repelerla, proporcionalidad en el uso del medio, razonabilidad, son las falta de provocación suficiente, son todos los elementos, lo van a estudiar cuando veamos las causas de justificación en particular, que hacen que se dé el cuadro de la causa de justificación, los elementos objetivos, las circunstancias en las que el derecho me autoriza a cometer el hecho típico. Desde el punto de vista del elemento subjetivo,
el elemento subjetivo consiste en el conocimiento de que se dan esas circunstancias. Yo creo estar actuando, sé y conozco que estoy actuando justificadamente. La importancia del elemento subjetivo es bastante discutida. Algunos dicen que las causas de justificación son absolutamente objetivas. Si actúo justificadamente, no importa que lo sepa o no lo sepa, o que quiera actuar justificadamente. Otros sostienen que si creo estar agrediendo a otro y no sabía que esta persona estaba a punto de agredirme, nunca actué justificadamente. Que si quiero ingresar a un local a robar, pero había un escape de gas y una familia muriendo, y cuando rompo la ventana para ingresar sale el gas, me doy cuenta de que sale el gas, no, y me voy, por supuesto, no hubo un intento de robo, sino que hubo finalmente un acto de salvataje. La doctrina se ha preguntado cómo debe actuarse ante quien, desde el punto de vista objetivo, está justificado para actuar, por ejemplo, el que rompe el vidrio para salvar a los que están por ahogarse, el que estaría en condiciones de defenderse, pero subjetivamente, desde el punto de vista de su psiquis, ha obrado ignorando esa situación y por lo tanto con la intención de cometer un delito. El ejemplo que da el manual: viendo a una persona con la que está enemistado, alguien decide acercarse para herirlo a golpe de puño y así lo hace concretando el plan, desconociendo que contemporáneamente ese enemigo le estaba atacando con intención homicida utilizando un arma de fuego que ocultaba bajo sus ropas. Yo no sabía que estaba a punto de ser atacado y fui y lo golpeé, con la misma intención de él, con la intención de lastimarlo. La respuesta es que el hecho es antijurídico para algunos, como el autor, por la falta necesaria del elemento subjetivo. Dice que este necesario elemento subjetivo debe darse y que no puede faltar. Pero, atendiendo a que el derecho no desaprobaba objetivamente la acción, se propone castigarla en grado de tentativa, aplicando analógicamente las disposiciones relativas a la tentativa inidónea. Bueno, es una visión en donde se puniría por aplicación de la analogía. Y la verdad que hemos señalado que la analogía no funciona en materia de derecho penal y que desde el punto de vista objetivo el hecho, como todos sabemos, no está reprimido porque esta persona actuaba justificadamente. Yo creo que la creencia de actuar, la ignorancia de saber que se actúa en una causa de justificación no convierte en antijurídico el hecho. En todo caso, y entiendo, las causas de justificación son objetivas. Y una vez que esta situación se da, el conocimiento de que iba a ser agredido o no, por ejemplo en el caso, o su ignorancia, en nada cambian la situación desde el punto de vista fáctico o real. Ahora, en cuanto al elemento subjetivo, ya para ir terminando, de las causas de justificación, nos queda qué pasa con el error sobre las circunstancias objetivas de la justificación. El error en la justificación puede derivarse de dos puntos. Un error sobre que yo estoy en una circunstancia objetiva de justificación. Para algunos autores es un error de prohibición, para otros un error de tipo. Yo entiendo que se trataría de un error de tipo, similar a un error de tipo permisivo. Yo no conozco las circunstancias en las que estoy actuando y sería un error de tipo el desconocer la existencia de las causas subjetivas de justificación o creer erróneamente que estoy en una circunstancia subjetiva de justificación. El autor dice: varios estudiantes fingen asaltar a un compañero para hacerle una broma y este último, creyendo que se trata de un hecho real, se defiende golpeando a ellos y lesionándolo. Esto es lo que se conoce como justificación o legítima defensa putativa. Sería una situación de error. Si este error es invencible, como pareciera ser el ejemplo, excluye la responsabilidad. Si es vencible, otro ejemplo, creo que estoy en una circunstancia de necesidad de operar a alguien rápidamente y no lo estoy porque no he tomado la debida atención, porque no me doy cuenta
de que no es este el paciente que ingresó en estado de shock, sino que es otro, y lo opero rápidamente sin pedir los prequirúrgicos, por más que yo crea que estoy en esa situación de necesidad, si es vencible, en todo caso, habrá una responsabilidad culposa. Y también puedo errar, ya no sobre si se dan las circunstancias de justificación, sino sobre si existe una causa de justificación. Porque las causas de justificación son, en líneas generales, tres, pero una de ellas es muy amplia, que es el ejercicio legítimo de un derecho. El estado de necesidad es una, la legítima defensa es otra, pero el ejercicio legítimo de un derecho ubica una gran cantidad de derechos legítimamente defendibles. Y puedo creer yo tener el derecho que tiene el retenedor, el derecho de retención, perdón, que tiene el hotelero o el mecánico, pero soy relojero y justo el Código Civil no tiene derecho de retención para el relojero, y creo tener el derecho a quedarme con el bien ajeno, o para el afilador de cuchillos. Me mandan a afilar una serie de cuchillos, me piden retirarlo, dicen no tener el dinero, que quieren retirar sin pagar, y yo, bueno, yo lo retengo. A lo mejor estamos hablando de un cuchillo de plata valioso, esta persona probablemente no tenga el derecho de retención, tendrá derecho a exigir el pago por otra medida, pero probablemente no tenga el derecho de retención. Así las cosas, no tendrá la causa de justificación. Y llegado el caso, entonces, si cree que esa causa de justificación existe, podrá tratarse, a criterio de este autor, de un error de prohibición, porque en realidad no sabía si esta conducta estaba permitida o prohibida. Era un error de derecho, mientras que aquel era un error de hecho. Los viejos errores de hecho y de derecho fueron reconvirtiéndose, como le hemos dicho, en error de tipo y error de prohibición. Bueno, queridos alumnos, hasta aquí hemos dado la unidad número 12, la antijuridicidad. Ha sido un gusto nuevamente repasar en un primer momento los primeros niveles de análisis del delito, el hecho, la conducta humana, sus formas de manifestación activa y omisiva, la omisión propia y comisión por omisión y las críticas que al respecto hay, el tipo, las formas típicas y ahora la antijuridicidad, recordando entonces que consiste en la posición del hecho contra el derecho, que esta es una visión formal, también existe un criterio de antijuridicidad material, distintas formas de comprender la relación entre el tipo y la antijuridicidad como ratio cognoscendi o ratio essendi, propio de los elementos de la teoría de los elementos negativos del tipo, que existen consecuencias jurídicas respecto de el actuar ante un hecho justificado, que la justificación como tipo permisivo, si se quiere, tiene elementos objetivos y subjetivos, y que de su existencia e inexistencia o de falsa creencia de la existencia de los mismos se derivan distintas consecuencias jurídicas para el caso concreto. Tengan entonces un muy buen día, espero que vayan estudiando, recuerden que los exámenes están muy cerca. Ha sido un gusto nuevamente grabar para ustedes la clase de Derecho Penal, en este caso sobre la antijuridicidad.